Hola, ¿listos para un viaje por el Atlas? Pero uno diferente al del cole. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el mapa mundial, a ver sus secretos, cómo se mueve, cómo cambia. Exacto. Porque no es solo tierra y agua, ¿verdad? Son historias. Países que nacieron ayer, como quien dice, y otros, antiquísimos. Y uniones extrañas, separaciones, algunas muy bestias y otras, bueno, sorprendentemente tranquilas. Sí, sí. Queremos explorar eso. Los más nuevos, los más viejos, los que mandan. Para entender un poco mejor este tablero global que no para. Pues sí, la clave es esa que has dicho. El mapa no es una foto fija. Para nada. Es como una película que no para de rodarse. Claro. Nombres que nos sonaban a todos, ¿no? La URSS, Yugoslavia, hoy son historia. Sí. Y fronteras que parecían de piedra, pues se han movido. La idea es esa, descubrir esas anécdotas, esos datos curiosos detrás de las líneas. Empecemos por ahí. Por eso es que ya no están. Yo me acuerdo perfectamente de estudiar la Unión Soviética. Era enorme. ¿Ocupaba cuánto era? ¿Una sexta parte del mundo? Sí, sí, una barbaridad. El transiberiano tardaba 7 días en cruzarla, imagínate. Y de repente, ¡puf!, desapareció. O Yugoslavia, otro nombre clave en Europa. Son 2 ejemplos perfectos, sí, de esos cambios enormes después de la Guerra Fría. La URSS, ese coloso, se disolvió en 1991. Ya. Y lo más llamativo es que fue, en su mayor parte, de forma pacífica. Algo increíble para su tamaño y poder, ¿no? Pues sí. Pero el resultado fue un terremoto. 15 nuevas repúblicas independientes. 15. 15. Rusia se quedó, digamos, con el legado nuclear, pero de repente tenías en el mapa Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, los países bálticos, los Sistán, vamos, un rediseño total del este de Europa y Asia Central. 15 de golpe tuvo que ser un shock para la diplomacia mundial y, bueno, para los estudiantes de geografía de la época. Jaja, sí. Imagínate el examen. Pero Yugoslavia, eso fue diferente, ¿verdad? Su final fue mucho más oscuro. Uf, mucho más trágico. A ver, Yugoslavia se había unido después de la Primera Guerra Mundial. La mantuvo unida Tito, con mano firme, eso sí. Claro, la figura de Tito fue clave. Agrupaba a serbios, croatas, eslovenos, bosnios, macedonios, un mosaico complicadísimo. Cuando Tito murió en el 80, las tensiones nacionalistas, que siempre estuvieron ahí, ¿sabes?, pues explotaron. Y explotaron mal. Fatal. La disolución en los 90 fue brutal, sobre todo en Bosnia y Croacia. Hubo guerras terribles, limpieza étnica. Es un recordatorio muy sombrío de lo que puede pasar cuando los nacionalismos se descontrolan en un estado multiétnico. Y de ese país salieron 7 nuevos, si no me falla la memoria. Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia. Y Kosovo, aunque con reconocimiento limitado. Menudo cambio. Exacto. 7. Pero fíjate, en medio de todo ese jaleo, justo al lado, pasó algo muy distinto. Checoslovaquia, Ah, sí. que también era un país creado después de la Primera Guerra Mundial, uniendo a checos y eslovacos. Y también desapareció del mapa. ¿Pero de qué manera? El famoso divorcio de terciopelo. Eso sí que fue diferente. Precisamente, en 1993, checos y eslovacos dijeron, hasta aquí. Se separaron de mutuo acuerdo, completamente pacífico, civilizado, Increíble, comparado con lo otro. totalmente. Y se cuenta que se repartieron los bienes del Estado, hasta los tanques, mitad y mitad. Bueno, o según una proporción basada en la población. ¿En serio? ¿Hasta los tanques? Eso dicen, sí, fue una separación ejemplar. Y nacieron la República Checa y Eslovaquia. Demuestra que, bueno, que a veces se pueden hacer las cosas de otra manera. Quizá porque las identidades estaban más claras o había menos rencores históricos que en Yugoslavia, no sé. Interesante contraste, la verdad. Pero oye, no todos son separaciones. También ha habido intentos de unión bastante peculiares, por decirlo suave. Leí una vez sobre Egipto y Siria formando un solo país. Pero si no se tocan en el mapa. Sí, sí. Fue la República Árabe Unida, la RAU. Duró poquito, del 58 al 61. 3 años solo. Sí, fue un experimento, impulsado por el ideal del panarabismo, ¿sabes? Con Nasser, el líder egipcio, a la cabeza. La idea era crear una gran nación árabe. Yemen del Norte hasta se asoció un tiempo. Vaya, pero claro, la distancia física era un problema. Y sobre todo, los sirios sintieron que Egipto dominaba demasiado. Así que, bueno, fracasó rápido. Lo curioso es que Egipto oficialmente siguió llamándose RAU hasta 1971.
10 años más usando el nombre. ¿Qué cosas? Y luego estuvo Senegambia. Ahí sí hay lógica geográfica, ¿no? Gambia es como un dedo metido dentro de Senegal. Exacto. Gambia es esa franja estrecha que sigue el río Gambia y Senegal la rodea casi por completo. La Confederación de Senegambia duró de 1982 a 1989. También poco tiempo. Sí, buscaban integrar economías, fuerzas de seguridad, pero otra vez las preocupaciones por la soberanía, sobre todo de Gambia, que es mucho más pequeña, pues llevaron a la disolución. Parece que eso de fusionar países ya hechos es muy, muy complicado. Muy difícil, sí. Aunque a veces funciona. Tanzania es un ejemplo, ¿o no? De países, como dirían ahora. Y Zanzíbar tuvo un 1964 de locos. ¿Ah, sí? Se independizó del Reino Unido, tuvo una revolución bastante sangrienta y se unió a Tangánica, todo en el mismo año. Quizá después de la revolución, la unión les pareció la opción más estable, más segura. Madre mía, qué año más movido. Y claro, hay otros países que conocimos y ya no existen tal cual. Alemania Oriental, la RDA, un clásico de la Guerra Fría. La RDA, sí, símbolo total del telón de acero. Nació de la zona soviética después de la Segunda Guerra Mundial y Berlín dividido por el muro. Las historias de fuga son increíbles. Túneles, globos aerostáticos, coches trucados. Sí, películas enteras se han hecho. Y su fin llegó con la caída del muro en el 89, que además fue un poco por un error, ¿no? Un funcionario que anunció algo antes de tiempo. Es verdad, la famosa rueda de prensa. Y luego la reunificación alemana en 1990. Pero fíjate, un detalle curioso, el Ampelmann. El muñequito del semáforo. Ese, el de los semáforos de peatones del este, con su sombrerito, ha sobrevivido. Es un ícono cultural y turístico en Berlín. Es verdad. El Ampelmann mola un montón. Oye, ¿y también desapareció Vietnam del Sur? Efectivamente. Después de la guerra contra Francia, Vietnam se dividió. Temporalmente, decían. Norte comunista, sur capitalista, apoyado por Estados Unidos. Y la división acabó en guerra. Una guerra larguísima y brutal. Terminó en 1975 con la caída de Saigón y en 1976 el país se reunificó bajo el régimen del norte. Saigón pasó a llamarse Ciudad Ho Chi Minh. Una reunificación por la fuerza, vamos. Claramente. Y mencionaste antes Terranova. Yo pensaba que siempre había sido parte de Canadá. Ahora lo es, pero tuvo su propia historia. Terranova o Newfoundland fue un dominio británico, o sea, casi independiente, como Australia o Canadá, desde 1907. Ah, no lo sabía. Pero la Gran Depresión le dio tan fuerte que en 1934 tuvo que renunciar a su autogobierno. Volvió a ser administrada por Londres directamente. Vaya palo. Y finalmente, en 1949, después de un referéndum, decidieron unirse a Canadá. Es un caso único de un país que, digamos, dio un paso atrás en estatus antes de unirse a otro. Curioso, sí. Y podríamos hablar del Imperio Otomano, que dio lugar a Turquía, o Prusia, que acabó dentro de Alemania, o reinos como Hawái, que se anexionó a Estados Unidos. El mapa es como un lienzo que se pinta y se repinta sin parar. Vale. Si unos se van, otros llegan. Vámonos al otro extremo. ¿Cuál es el bebé del mundo? El país más joven. El título oficial, digamos, el país más joven reconocido por la ONU, es Sudán del Sur. Sudán del Sur. Nació en julio de 2011, se separó de Sudán después de décadas de guerra civil, o sea, tiene apenas 13 años como nación independiente, aunque lamentablemente ha tenido muchísima inestabilidad interna casi desde el principio. Tan joven y ya con tantos problemas. Qué pena. Y otros así, recientes de este siglo. Pues hemos visto nacer a Montenegro en 2006, se separó pacíficamente de Serbia con un referéndum, cerró, digamos, el último capítulo de la antigua Yugoslavia, Ajá. y Timor Oriental en 2002, que culminó un camino larguísimo y muy duro hacia la independencia, después de Portugal y la ocupación de Indonesia. Ya recuerdo lo de Timor. Fue muy sonado. Y si miramos un poco más atrás, al final del siglo XX, la lista es enorme, ¿no? Sí, ahí hubo un boom. Palaos, 1994,
Eritrea, 1993, la República Checa y Eslovaquia, 1993, Bosnia, 1992, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, 1991. Más los países exsoviéticos. Exacto. Los otros 14, aparte de Rusia, 1991, Namibia, 1990, el Yemen, unificado, 1990, fue una época de cambios brutales. El fin de la Guerra Fría redibujó el mapa de una forma espectacular. Sin duda. Bien, ya tenemos al más joven. Ahora, la pregunta del millón, o del milenio, mejor dicho. ¿Cuál es el país más antiguo del mundo? Me da que aquí la respuesta no es fácil. Para nada. Es que depende totalmente de qué entiendas por país. Hablamos de una civilización continua, de un territorio unificado bajo un gobierno, de un Estado-nación moderno con soberanía, sin interrupciones. Según qué criterio uses, te salen candidatos distintos. A ver, ¿quiénes suenan más, quienes están en esa carrera por la antigüedad? Pues mira, Egipto siempre está ahí. La unificación del Alto y Bajo Egipto fue hacia el 3100 a.C. ¿Tela? Tiene una conexión cultural con ese pasado faraónico brutal. Pero claro, luego fue gobernado por persas, griegos, romanos, árabes, otomanos, británicos, hasta la República Moderna de 1953. Su punto fuerte es esa profundidad histórica, ¿sabes? Claro. China es otro gigante milenario, imagino. Desde luego. La civilización del Río Amarillo, las dinastías Xia, Shang. Aunque la evidencia sólida empieza con los Shang, sobre el 1600 AC. La unificación imperial clave fue en el 221 AC con Qin Shi Huang. El de los guerreros de terracota. Ese mismo. Luego hubo más dinastías, fragmentaciones, pero siempre una fuerte continuidad cultural y administrativa, hasta la República de 1912 y la República Popular actual. Su argumento es esa continuidad civilizatoria y estatal, aunque con cambios de régimen, claro. ¿Y la India? Suena igual de antigua. La civilización del Valle del Indo es antiquísima, más de 3000 AC. Luego el periodo védico, los grandes imperios como el Maurya o el Mogol, pero también estuvo muy fragmentada muchas veces. La India moderna, como Estado unificado, nace en 1947, tras la independencia británica. Su baza es la inmensa riqueza cultural y religiosa, aunque la unidad política ha sido más intermitente. Irán. La antigua Persia. Ese nombre sí que impone. Sí. Con el Imperio Medo y sobre todo el aquemenida de Ciro el Grande en el siglo VI AC. Persia ya era una potencia muy reconocible. Ha habido cambios de dinastías, invasiones, pero la identidad persa ha perdurado muchísimo hasta la República Islámica actual. Su argumento es esa larga historia como entidad política clara. Siempre se dice que Japón tiene la monarquía más antigua del mundo. ¿Eso cuenta? Es un argumento fuerte, sí. La línea imperial japonesa, según la tradición, empieza con el emperador Jimmu en el 660 AC, aunque los orígenes son mitológicos, ¿eh? Ya, claro. Pero es la monarquía hereditaria continua más antigua. Ese es su principal argumento, la continuidad dinástica. Aunque el poder real del emperador ha variado muchísimo a lo largo de la historia. ¿Y Grecia? La cuna de Occidente. ¿No debería estar ahí? Culturalmente es indiscutible. Las polis, la filosofía, la democracia. Pero después de Alejandro Magno fue parte de otros imperios, romano, bizantino, otomano, durante casi 2000 años. Claro. Hasta su independencia moderna en el siglo XIX. Su gran argumento es el legado cultural, que es fundamental para medio mundo, pero no tanto la continuidad del Estado. Entiendo. ¿Algún caso especial? ¿Alguna pequeña joya escondida en esta lista? Hay dos muy interesantes. Uno es San Marino. San Marino, la república pequeñita dentro de Italia. Esa misma. Según la tradición, la fundaron en el 301 después de Cristo. Y tiene una constitución vigente desde el siglo XVII. Podría decir que es la república soberana continua más antigua, si usamos criterios legales muy estrictos. Curioso. Y la otra es Etiopía, con una historia larguísima de reinos como Maxum y una monarquía que duró hasta 1974. Y famosa por ser el único país africano, bueno, casi el único, que nunca fue colonizado por europeos. Su argumento es esa larga independencia política en un continente muy marcado por la colonización. Vaya, que elegir al abuelo del mundo es complicadísimo. Mejor cambiamos de tercio. Hablemos de poder hoy. ¿Quién corta el bacalao en el tablero global? Pues mira,
Si juntas poder económico, militar, influencia diplomática, tecnología, los análisis suelen destacar a tres superpotencias: Estados Unidos, China y Rusia. El top 3 clásico. Sí, el orden puede bailar un poco según que mires, y hay otras potencias regionales muy importantes, claro, pero esas tres tienen una capacidad de actuar a nivel global que, bueno, es innegable. Y una parte clave de ese poder moderno, aunque no nos guste, son las armas nucleares. ¿Quién está en ese club tan exclusivo? Es un club bastante selecto y, peligroso. Oficialmente, el Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP, reconoce a 5 países con armas nucleares. Los oficiales. Exacto. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y los que ya las tenían antes de 1967. Pero la lista real es más larga, ¿no? Todos lo sabemos. Correcto. Fuera del tratado, India y Pakistán desarrollaron y probaron sus propias bombas, sobre todo por su rivalidad, claro. Corea del Norte también lo hizo y, de hecho, se salió del TNP. Ujú. Y luego está Israel, que tiene una política de ambigüedad nuclear. O sea, nunca lo ha confirmado oficialmente, pero todo el mundo da por hecho que tiene un arsenal nuclear importante. Hay muchas evidencias. Ya. ¿Y es verdad eso de que un país llegó a tenerlas y luego dijo, no las quiero? Sí, es un caso único y muy llamativo. Sudáfrica. Sudáfrica. Durante el apartheid desarrollaron unas pocas armas nucleares, pero justo antes de la transición a la democracia, a principios de los 90, el gobierno de de Klerk decidió desmantelar voluntariamente todo el programa. Es el único país del mundo que ha hecho eso. Qué curioso. Esto nos lleva a la gran pregunta, la paradoja nuclear. ¿Las armas nucleares evitan guerras gordas o nos tienen siempre al borde del precipicio? Es la gran paradoja, sí. La teoría de la destrucción mutua asegurada, MAD, que en inglés significa loco, muy apropiado, dice que mientras las grandes potencias puedan aniquilarse unas a otras, ninguna se atreverá a empezar una guerra total. El equilibrio del terror. Eso es. Los defensores dicen que eso ha mantenido una paz terrible entre las grandes potencias desde 1945, pero los críticos, claro, señalan el riesgo constante de un accidente, un error de cálculo o que caigan en manos de terroristas o estados fallidos. Es un equilibrio muy, muy precario. Da vértigo pensarlo. Oye, del poder absoluto de la bomba, vámonos al otro extremo. Países sin ejército, que los hay. Suena casi a utopía. Pues sí, hay una veintena de países que no tienen fuerzas armadas como tal. Costa Rica es el ejemplo más famoso. Sí, siempre sale Costa Rica. Abolieron su ejército en 1948, después de una guerra civil, y lo prohibieron en la Constitución. Dicen que invierten ese dinero en educación y sanidad. Un buen cambio. Islandia, por ejemplo, está en la OTAN, así que depende de la alianza para defenderse. Solo tiene una guardia costera. Y luego tienes microestados como Liechtenstein, Mónaco, Andorra, el Vaticano, que dependen de sus vecinos o de acuerdos especiales. ¿Y cómo se protegen? ¿Confían en que nadie les va a atacar? Es una mezcla. Muchos tienen policías bien equipadas, otros confían en su tamaño pequeño, su neutralidad, estar aislados geográficamente o en tratados de defensa. Estados Unidos, por ejemplo, garantiza la defensa de Palaos, Micronesia y las Islas Marshall. Ah, mira. Y Costa Rica apuesta mucho por la diplomacia y el derecho internacional. Demuestran que hay alternativas al militarismo, ¿no? Aunque quizá no funcionaría igual para países grandes o en zonas muy conflictivas. Fascinante, la verdad. Oye, y para ir terminando, toquemos un par de curiosidades más que también dibujan el mapa, pero de otra forma. El económico y el político. Los famosos paraísos fiscales, por ejemplo. Los paraísos fiscales son países o territorios que atraen dinero de fuera ofreciendo impuestos muy bajos o directamente cero para ciertas cosas. Lo clásico. Mónaco, Andorra, las Caimán. Esos son los típicos, sí. Pero también hay regímenes fiscales muy ventajosos en sitios como Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Paraguay, Georgia. Son un factor importante en cómo se mueve el dinero por el mundo. Aunque, claro, generan mucha polémica por la evasión fiscal, el blanqueo. Normal. También se habla muchísimo de la deuda global, que es una cifra astronómica. ¿A quién le debemos tanto dinero? ¿A los extraterrestres? Ojalá. Supera los 300 billones de dólares. Una burrada. Pero en realidad, en gran parte, nos lo debemos a nosotros mismos. Es un sistema circular. ¿Cómo es eso?
Los gobiernos emiten bonos para financiarse, ¿vale? Y esos bonos los compran bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones, donde igual está nuestro dinero para la jubilación, otros países, incluso particulares. Es una red complejísima donde unos se prestan a otros. La deuda permite financiar cosas, crecer, pero si te pasas, claro, puede llevar a crisis gordas. Entendido. Y por último, algo que afecta mucho a la gente en su día a día. La corrupción. ¿Eso se puede medir de alguna forma? Porque parece tan etéreo. Medirla directamente es casi imposible, pero Transparencia Internacional hace un índice de percepción de la corrupción que es muy conocido. Ah, sí, me suena. Mide cómo los expertos y la gente de negocios perciben la corrupción en el sector público de cada país. No mide la corrupción real, sino la percepción. Vale, matiz importante. ¿Y quiénes salen mejor parados? Pues casi siempre los países nórdicos. Dinamarca, Finlandia, Suecia, también Nueva Zelanda, Singapur. Suelen estar arriba como los menos corruptos, según esa percepción. ¿Y en el otro extremo de la lista? Ahí suelen aparecer países con muchos problemas. Conflictos, inestabilidad, instituciones muy débiles. Somalia, Siria, Sudán del Sur, Venezuela. Pero ojo, es crucial entender dos cosas. Una, que es una percepción. Y dos, que corrupción hay en todas partes. Claro, hasta en los más limpios saltan escándalos. Exacto. Lo que diferencia a unos países de otros es si tienen instituciones fuertes, transparencia y voluntad política para luchar contra ella. No es que no haya, es que se controla mejor, digamos. ¿Qué viaje hemos hecho por el Atlas, eh? Desde países que se esfumaron, otros que acaban de nacer, uniones raras, los supuestamente más viejos, los más poderosos, los que tienen la bomba, los que no quieren ni un soldado. Queda clarísimo que el mapa es un ser vivo, que no para de cambiar. Sin duda. Y la historia sigue. No ha terminado ni mucho menos. Vemos tensiones geopolíticas que podrían cambiar fronteras, movimientos independentistas en muchos sitios. El mapa de mañana seguro tendrá diferencias con el de hoy. La única constante es el cambio, como decías. Nos deja pensando, ¿qué nuevas historias nos contarán los mapas dentro de 20, 50, 100 años? ¿Qué fronteras se borrarán? ¿Cuáles se dibujarán nuevas? Esa es la pregunta que dejamos flotando. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias a ti. Ha sido interesante. Hasta la próxima.